Vale, te estoy grabando. Te he informado, ¿verdad? Sí, me dice, Nima está grabando la llamada. Pues entonces ya estamos en grabación. Bueno, simplemente voy a decir tu nombre, Karim, y dejo que te presentes tú un poquito a las personas que nos escuchan, que algunos te conocerán y otros no. Así que si te parece hacer una presentación de ti mismo. Bueno, pues me presento un poco. Yo me llamo Karim y ahora mismo tengo 29 años. Soy una persona bastante joven todavía. Y bueno, si tuviera que decir qué soy, diría que soy filósofo, porque esa es mi formación. O sea, yo soy graduado en filosofía y eso es lo que más me ha apasionado durante toda mi vida. Siempre he sido una persona que se hace muchas preguntas, sobre cosas obvias. No tengo demasiado amor por lo obvio y siempre me pregunto muchísimas cosas. Entonces, cuando llegó la hora de decidir a qué me iba a dedicar, pues dije, pues lo tengo. Si esto es lo que está haciendo toda mi vida, vamos a hacerlo de forma profesional. Y me metí en la carrera de filosofía. ¿Qué ocurrió? Que cuando uno lleva unos años haciendo la carrera de filosofía y ha leído muchos libros y ha visto muchos filósofos, se da cuenta que eso de la filosofía no da demasiado de comer en el mundo en el que vivimos. Entonces, cuando acabé la carrera, me encontré con que todo lo que había aprendido durante ese tiempo, pues en el mercado laboral no me dejaba en muy buena posición, porque lo que puede hacer un filósofo a nivel profesional de forma, digamos, ortodoxa es muy reducido. Puede ser traductor de filosofía, puede ser asesor, puede ser profesor de filosofía. No hay muchas vías realmente. Entonces, cuando acabé la carrera dije, ostras, ¿y ahora qué hago? ¿Qué otra cosa me gusta? Porque yo siempre he pensado que una persona, para poderse dedicar al 100% en algo y ayudar a los demás con ello, tiene que sentir amor por lo que hace. Y mi segunda pasión, aparte del tema de las preguntas y del pensar, siempre ha sido el mundo del entrenamiento, de la actividad física. Yo desde los 14 años practico una disciplina que se llama parkour. No sé si has escuchado alguna vez hablar sobre eso. Sí. ¿Cómo no? Y siempre me ha gustado mucho entrenar. O sea, yo entre mis amigos siempre era el loco del entrenamiento, el que estaba en forma, el que estaba fuerte, el que no sé qué. Siempre he sido yo esa persona. Entonces dije, hostia, yo tengo mucha experiencia en esto, llevo muchos años entrenando, he solucionado algunos problemas que yo tengo en mi cuerpo, pues podría dedicarme profesionalmente a esto. Entonces comencé a formarme en el mundo del entrenamiento personal, me saqué las certificaciones que necesitaba sacarme para entrenar de forma profesional y comencé a ello. Desde el 2016 pues ayudo a personas a, no sé cómo decirlo, a mejorar su físico, podríamos decirlo. Pero dentro de aquí hay muchos matices porque mi forma de entrenar es poco ortodoxa también. Me centro en cosas en las que la mayoría de personas que están en el mundo del entrenamiento de fuerza no se centran. Mi foco es ligeramente diferente. Entonces tengo como esa combinación. Por un lado soy filósofo, digamos, por decirlo de alguna forma, y por el otro lado soy entrenador personal. Y esas dos cosas son a las que me dedico. En el mundo de la filosofía comencé a investigar muchísimo un campo que es el de los hábitos. Y esto es un poco raro, porque que un filósofo estudie sobre los hábitos no es demasiado común. Pero en la carrera me di cuenta de algo, y es que yo estaba rodeado de un montón de personas que tenían una mente increíble, que tenían ideas que realmente tienen la capacidad de cambiar el mundo. Pero cuando veía su comportamiento, digo, hostia, si esta persona es una persona promedio, no es fiel a lo que piensa realmente. Y entonces me di cuenta de que gran parte de nuestro comportamiento, la parte más importante, de hecho, de nuestro comportamiento, no es una parte racional, es irracional. Son los hábitos, son conductas que son una asociación entre un estímulo y una respuesta. Y comencé a investigar muchísimo sobre este campo, porque para cambiar realmente o mejorar la vida de una persona, no nos tenemos que centrar tanto en el pensamiento, que es importante, sino que para producir un cambio real en la vida de esa persona hay que centrarse un poco en lo que hace habitualmente. Y eso es algo más bien irracional. Entonces comencé a investigar sobre ese tema y ayudo a personas a mejorar sus hábitos y ayudo también a personas a conseguir sus objetivos físicos, sobre todo relacionados con el tema de la postura, de calidad de movimiento, de molestias, de prevención de lesiones y demás. De hecho, me imagino que será muy difícil desligar ambas cosas. Cuando tú tratas de ayudar a una persona a nivel de, aunque tenga un objetivo físico,
evidentemente hay que meter mano en los hábitos de vida. Y esto lo habrás ido comprobando cliente tras cliente. Totalmente, totalmente. De hecho, cuando comencé, mi foco era muy diferente. Yo he perdido un montón de clientes porque mi foco estaba puesto en hacer las cosas de la mejor forma posible, ¿sí? Si yo creía, no sé, que un cliente tenía que hacer un determinado ejercicio correctivo 5 veces a la semana, pues ese era mi objetivo principal. Tienes que hacer este ejercicio porque eso te va a ir bien para corregir ese patrón disfuncional que tienes en tu cuerpo. Pero me di cuenta que eso al largo plazo no funciona. El objetivo principal tiene que ser convertir el entrenamiento en un hábito sostenible. Yo tengo que conseguir que esa persona pueda mantener durante toda su vida lo que yo le estoy diciendo que haga, que pueda incorporarlo en su vida y que le resulte cómodo, como me resulta a mí. Yo entreno no todos los días, pero 5 o 6 veces a la semana, porque para mí es algo habitual, no tengo que pensarlo, me sale solo, lo disfruto y ese es parte del objetivo. Así que sí, está muy ligado. ¿Qué barrera crees tú, una persona promedio, imagínate, es que no sé qué edad decirte, porque yo ahora mismo me estoy encontrando con personas de cierta edad ya, y cuando digo cierta edad, personas jubiladas de mi entorno familiar y demás, que deberían de implementar ciertas rutinas y cambiar ciertos hábitos? Entonces me imagino que no es lo mismo, esto lo hablaba ayer con un amigo, una mente de una persona a los 65 o 70 años que un chaval de 25 o 30 años, ¿no? Pero realmente al final de lo que se trata es de cambiar una serie de rutinas que has llevado durante toda tu vida y empezar a entenderlo de otra manera. En el caso de los muy adultos, quizás la enfermedad o quizás el miedo a ciertas cuestiones relacionadas con la salud muy severas, pues ahí sea un punto de apoyo para dar el salto a implementar. Pero en un chaval de 25 o de 30, que yo pienso que es importantísimo que tenga unos hábitos correctos porque son los cimientos de su biología, ¿qué barreras te encuentras tú de tus clientes que llegan y dicen, oye, pues necesito un cambio? Y empiezan, arrancan, están muy motivados, todos sabemos que la motivación dura 2 telediarios. Ese gran problema que existe de empezar con muchas fuerzas y perderlas y dejarlo, ¿cómo afrontas tú eso con tus clientes? Es que me parece que las personas que enfocan su proceso de cambio de hábitos o de cambio de vida, desde ese punto de vista, comienzan ya con mal pie. Porque como tú has dicho, la motivación es un recurso limitado. Tú tienes como una barra de motivación y esa motivación depende de neurotransmisores que hay en tu cerebro que se agotan. Entonces, esa barra de motivación puede ser más amplia. Hay personas que tienen muchísima motivación, que están motivadas prácticamente todo el día, o puede ser muy estrecha. Pero para producir un cambio en tu vida a través de la motivación, necesitas una barra prácticamente infinita de motivación. Entonces, yo lo que intento que comprendan mis clientes es que el cambio de hábitos es más una cuestión de modificación del entorno, sobre todo. Es decir, si tú quieres cambiar tus hábitos, tienes que intentar depender al mínimo de tu fuerza de voluntad y de tu motivación. Tienes que intentar hacer que tu entorno, de forma natural, te conduzca a esos buenos hábitos. Esto en la literatura científica se ve una y otra vez, que las metodologías que mejor funcionan para la mejora de hábitos son metodologías que tienen que ver con modificar el entorno. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas mejor. El ejemplo del entrenamiento. Si tú eres una persona que quieres comenzar a entrenar, pero tu grupo de amigos con los que pasas 10 horas al día no entrenan, son todos sedentarios, tienes un lastre en tu entorno, porque vas a tender a imitar esa clase de conductas de forma automática. Sin embargo, si tú dices, vale, no voy a dejar de ver a mis amigos, pero voy a comenzar a relacionarme más con personas deportistas. Voy a apuntarme a un equipo de fútbol o voy a comenzar a practicar un arte marcial o algo así. Tu entorno va a cambiar y entonces desarrollar el hábito es mucho más sencillo porque tu entorno naturalmente te empuja a ello sin que tú tengas que motivarte o tirar de fuerza de voluntad. Y esto que ahora te lo he puesto con un ejemplo de entorno social puede hacerse también con cambios en el entorno físico, por ejemplo.
Hay muchas personas que quieren dejar de comer comida ultraprocesada y, sin embargo, La continúan siguen yendo. comprando. Claro, la siguen comprando o compran en el supermercado en lugar de en el mercado de toda la vida. Claro, si tienes disponibilidad de esos alimentos en tu casa, es mucho más difícil que puedas tener el autocontrol suficiente como para vencer la tentación. El cambio de hábitos de la alimentación no comienza en el plato, comienza en tus opciones de compra, en cambiar tus hábitos de compra. Entonces es mucho más fácil. Yo soy una persona que dentro de lo que cabe come bastante saludable. De vez en cuando me permito comer algún alimento procesado y no pasa nada, forma parte del 10% de mi alimentación. Pero yo, si tengo esa comida disponible en casa, yo no me puedo aguantar. Sé que tengo, no sé, una tableta de chocolate blanco en mi despensa y me la voy a comer. No puedo controlarme. Yo no tengo Tienes buenos al hábitos. enemigo en casa, es así. Totalmente. No tengo buenos hábitos porque tenga mucha fuerza de voluntad. Tengo buenos hábitos porque he sabido moldear mi entorno para que no tenga que tirar de esa fuerza de voluntad. Y esto también se ve una y otra vez en la literatura científica, que las personas que tienen más autocontrol, más capacidad de aguantar los impulsos, digamos, negativos, que llevan a resultados negativos, no son las que tienen más capacidad de decir no a las tentaciones, sino que son los que inconscientemente se las ingenian para que esas tentaciones no se presenten tan a menudo. Y eso es lo que tenemos que procurar. Me parece excelente lo que has comentado, porque además es algo que va más allá de discursos mentales, de tal, sino algo concreto que se puede empezar a hacer desde ya mismo. Porque yo me encuentro muchas veces gente que me consulta o que me dice, oye, es que, claro, yo necesito cómo se desarrolla la fuerza de voluntad. O yo como maestro, yo soy profesor de escuela, ¿no? Con los niños y demás. Y al final es cierto que la fuerza de voluntad no es, a ver, hasta cierto punto yo creo que es entrenable, pero sí que es cierto que hay una serie de limitaciones y hay una serie de estrategias o tácticas que tú puedes poner en marcha para depender menos de ella. Y eso que acabas de comentar creo que es súper interesante. Y también es cierto que creo que a nivel de fuerza de voluntad y demás, nacemos distintos. Es decir, hay gente con una capacidad de ser de una determinada manera, otros que somos más laxos, en los que yo me incluyo. Y bueno, creo que el buscar, no sé si se puede llamar trucos, pero trucos sencillos para modificar lo que siempre decimos: si te cuesta ir al gimnasio, déjala preparada ya la mochila desde el día anterior, para que cuando te levantes por la mañana ya en la cama no, ¿sabes? Que todo sea más sencillo, allanar ese camino y después dar el paso. ¿Cuál es el tipo de cliente que tienes tú? O sea, la media o los que recurren a ti, ¿cuál es el tipo de cliente que sueles tener? Ostras, es que no hay un tipo. He tenido clientes bastante diferentes. O sea, desde personas de 50, 60 años que son ingenieros, hasta personas de 21 años, 22 años que están comenzando a determinar a qué se van a dedicar. No tengo un perfil Y muy. para ti, con qué tipo de persona es más fácil trabajar? Es decir, cuando a ti te llega un cliente, yo creo que inconscientemente tú, aunque no queramos hacerlo, se le ponen etiquetas, porque a mí me pasa con los alumnos y demás. ¿Qué tipo de persona o qué características tiene la persona que es capaz de modificar esos hábitos o de lograr sus objetivos? ¿Qué cualidades tiene así a bote pronto de entrada? Pues una muy importante es estar abierta a aprender. Yo creo que eso es lo más importante y eso se ve enseguida en una persona. Porque si tú acabas de contratar a una persona, ¿no? Porque confías en su conocimiento, confías en su servicio y la persona te está explicando algo y tú no te tomas en serio lo que te está explicando o dices, ostras, esto yo ya lo sabía, ya comenzamos mal. Yo no digo que no se tenga que, ¿sabes?, que contradecir a un profesional o decirle, mira, a mí esto no me encaja del todo. Pero sí que es cierto que para poder cambiar tienes que ser capaz de desprenderte de tus creencias en cierta medida. Eso es, tienes que tener un poco la actitud de un niño pequeño. Tú que trabajas con ellos lo sabrás, que tienen la mente bastante abierta a las ideas que le das porque todavía no ha sido ocupada con ideas erróneas. Porque si tú vienes a mí
porque no eres capaz de cambiar tus hábitos, estás estancado y realmente no puedes, ¿por qué te aferras a ese conocimiento que te ha llevado a esa mala situación? Tú crees que sabes mucho, pero eso que sabes te ha llevado a tomar las decisiones que estás tomando y no te está ayudando en absoluto a cambiar tus hábitos. Entonces yo diría eso, que la principal característica que tienen las personas con las que más me gusta trabajar es eso, que son curiosas, que son abiertas de mente, que escuchan, que hacen preguntas, que sí, que se cuestionan cosas, pero se las cuestionan desde el pensamiento, no desde la necesidad de decir yo soy mejor que esta persona o yo soy superior o quiero demostrarle que sé mucho. A eso es a lo que me refiero. Tú desde la experiencia que tienes actualmente, tanto como filósofo y como con la experiencia que has adquirido con las personas, si tú diseñaras un ser humano, ¿qué 3, 4, 5 cualidades, si fuese un software que tú pudieras meterle, crees que debería de tener para poder no feliz, porque yo no creo en la felicidad como tal, ¿no? Pero una vida de progreso, al menos, de crecimiento? ¿Qué cualidades crees que un ser humano debe de tener o de intentar desarrollar o de adquirir si se propone crecer como ser humano? Y te he puesto el ejemplo de eso, de diseñamos un humano y podemos meterle 4 o 5 programas como software y decir, bueno, pues para que tenga estas cualidades. Uno de ellos que has mencionado, nosotros en las artes marciales se llama Soshin, espíritu de principiante, el vacío, la capacidad de escuchar y ser capaz de siempre, cuando estás frente a determinadas personas, ponerte un peldaño por debajo a escuchar y aprender, ¿no? Pues creo que es una cualidad fundamental. ¿Qué otras cualidades crees que es importante dentro del ser humano como herramientas que le van, bueno, más que herramientas, sí, herramientas que le van a permitir crecer? Vale, pues mira, esta pregunta es una muy buena pregunta, me parece súper interesante. Y justamente hace un par de años comencé a investigar mucho sobre el tema de los hábitos que nos hacen más felices, digamos. Para mí, no solo para mí, sino que en la filosofía antigua, en la filosofía de Aristóteles, de Platón, sobre todo de los clásicos, el objetivo final de la vida es la felicidad. No la felicidad como la entendemos hoy en día. No se trata de estar todo el día contentos, todo el día positivos. No. Felicidad significa tener un balance emocional positivo. Eso significa que la mayor parte del tiempo de tu vida pues ha estado dominada por emociones positivas. Pero no necesariamente una emoción positiva tiene que ser, pues eso, la alegría. Estar tranquilo, estar relajado en tu casa, estar en calma, la curiosidad, sentir admiración, son emociones positivas. Vivir una vida feliz significa que la mayor parte del tiempo de tu vida ha sido un balance emocional positivo. Eso en cuanto a lo que es a nivel de fenómeno, de experiencia. Pero en cuanto a nivel de causa, de qué es lo que produce esa felicidad, la felicidad básicamente es un puzzle de dos piezas. Es lo que ocurre cuando lo que tú quieres y lo que es realmente se acercan. No sé, si tú tienes la expectativa de que lo que quieres de la vida es tener un casoplón, por ejemplo, tú obtienes momentáneamente una emoción positiva que contribuye a ese balance emocional positivo cuando consigues ese determinado objetivo. Obviamente hay dos formas diferentes de enfrentar el puzzle. Puedes trabajar para que la realidad encaje con tus expectativas o puedes trabajar para que tus expectativas encajen con la realidad. Son dos vías diferentes y hay personas que enfrentan la vida de estas dos formas diferentes. Pero bueno, en definitiva, que investigué sobre cuáles son los hábitos y las creencias que nos predisponen a vivir una vida más feliz, hacer que lo que queremos y lo que es coincida más a menudo. Y descubrí una serie de hábitos que, pues precisamente para mí serían esas cualidades. Más que hábitos son virtudes, como la entendían los antiguos. Los antiguos hablaban de unas cuantas virtudes canónicas, hablaban de la templanza, de la fortaleza, de la prudencia, de la justicia. Las que yo encontré son un poco diferentes a esas, pero están muy relacionadas. Y mira, una de esas virtudes yo la llamo la relevancia, que es la capacidad de centrar el foco más en las condiciones o en las causas que en los efectos. Y me explico. Yo he experimentado que muchas personas que están satisfechas con su vida, que tienen una buena vida, una vida que me gustaría imitar, son personas que tienen tendencia a no ir tanto detrás de resultados,
sino que más bien a las causas de esos resultados. Por ejemplo, si lo que yo quiero hacer es convertirme en un vendedor bestseller de libros, ¿no? Imagínate que hago un libro y quiero venderlo mucho. Pues una persona que tiene esta virtud de la relevancia no pone el foco en vender muchos libros, pone el foco en convertirse en un gran escritor, en practicar las horas que debe practicar al día para convertirse en ese escritor, en leer mucho para aumentar su nivel de conciencia y tener más ideas que expresar, en mejorar sus capacidades de marketing para llegar a más personas. Eso es centrarte en las semillas y no en los frutos. Y creo que esta es una característica que tienen las personas que son felices. Y esto es un hábito que se puede entrenar. Es un hábito mental, pero nosotros podemos entrenar a nuestra mente para prestar más atención a las condiciones que a los resultados. No sé si ha quedado así un poco confuso o si se ha entendido. Perfectamente, no, yo te he entendido. Pues esa sería una. Otra virtud que creo que tienen las personas, esto es como una generalización, ¿no? Para poner la fórmula Sí, así. sí, sí. Un hábito que también te ayuda a ser feliz, yo lo llamo el hábito del flujo. Que esto es un concepto de, nunca me sale su nombre, Mihail o algo así. Bueno, es un tipo que tiene un nombre muy raro y que tiene un libro que se llama Flow, que habla sobre esto, sobre experiencias en las que sientes que tú desapareces, que el tiempo pasa muy rápido, experiencias en las que te mantienes completamente inmerso y sientes que lo estás pasando tan bien que el tiempo desaparece. Pues bien, hay una virtud que creo que tienen también las personas que suelen ser más felices, que es conseguir que lo que quieren y lo que les apetece sea una misma cosa. Y me explico. Nosotros solemos confundir, en mi opinión, el querer con el apetecer, y no son lo mismo, porque son dos deseos que nacen de un impulso diferente, de nuestra voluntad. Cuando a nosotros nos apetece algo, nos apetece porque eso que estamos deseando aumenta nuestras posibilidades de supervivencia. Es un deseo de nuestro ego. A mí me apetece quedarme en el sofá viendo mi serie favorita. A mí me apetece comerme ese donut. A mí me apetece criticar a una persona a la que le tengo envidia. Son deseos que nacen de esa necesidad que tiene el ser humano de protegerse, de continuar con vida y de mantenerse tal y como es. Que eso sería el impulso del ego. Pero luego hay deseos que provienen de la otra parte que todo ser humano tiene, que yo la llamo alma, pero suena así como un poco, para las personas que no han estudiado filosofía antigua, suena como muy místico, pero realmente no lo es. Y para mí este impulso es un impulso de crecimiento. Todos tenemos dentro estas dos fuerzas que están compitiendo, algo que nos empuja a querer crecer y algo que nos empuja a querernos mantener tal y como somos actualmente. Pues bien, cuando yo, por ejemplo, quiero leer todos los días, yo, por ejemplo, quiero entrenar todos los días, yo, por ejemplo, quiero ser más cariñoso con mis seres queridos. Esos son deseos que no nacen de la necesidad de sobrevivir, sino de crecer, de mejorar como persona, de ser más de lo que somos. Pues bien, las personas que son felices, yo he observado que tienen como la capacidad de hacer que las dos partes de la voluntad apunten a una misma dirección. Lo que quieren normalmente coincide con lo que les apetece. Y eso es parte de lo que estábamos hablando antes cuando hemos hablado de modificar el entorno y demás. Por ejemplo, yo quiero entrenar y a la vez me apetece entrenar, porque disfruto del proceso del entrenamiento. Yo quiero leer y a la vez me apetece leer, porque he conseguido crear una estrategia de lectura que me hace disfrutar. Para mí es un momento agradable, no solo es un momento de trabajo. O yo qué sé, yo quiero estar en esta charla contigo y a la vez me apetece. Esa es otra habilidad que tienen, en mi opinión, otra virtud que tiene un ser humano que tiene más probabilidades de ser feliz. Conseguir que lo que quieren les apetezca. Y llevamos dos. No sé si me he pasado mucho o si quieres que continuemos. No, a mí me encanta escucharte porque creo que estás diciendo cosas tremendamente interesantes y sobre todo, insisto, podemos meter otro software, otro regalo que nos das. Pues otra muy importante que también creo que comparten es la gratitud. Y esto también me parece muy importante. En ese juego de perseguir lo que queremos, está necesariamente el perseguir lo que queremos, el ir tras del objetivo, pero hay otra parte muy importante que es, una vez que hemos conseguido eso, disfrutar de ello, valorarlo. Y en nuestra vida hay muchas cosas que actualmente tenemos que no valoramos del todo.
Sí, nosotros comenzamos aquí y ahora estamos aquí. Si queremos ser felices, tenemos que saber valorar todo lo que hay detrás y no solo ansiar lo que hay delante. Entonces, este es un hábito que también tienen las personas que tienen tendencia a ser felices. Y con ser gratos no me refiero únicamente a decir, ¿cómo agradezco tener esta casa que tengo? ¿O cómo agradezco haber encontrado a mi pareja? No, la gratitud se manifiesta realmente con actos de cuidado. Cuando tú agradeces algo, realmente, si yo agradezco tener la casa que tengo, pues voy a manifestar esa gratitud limpiando mi casa, reparando las cosas cada vez que se estropeen, porque la valoro. O si yo valoro, si estoy grato por tener a mi pareja, voy a cuidarla. Voy a tratarla bien, voy a intentar escucharla, voy a hacer cosas con ella que le gusten a ellas. Bueno, esa es la idea. Gratitud, otra de esas virtudes para mí fundamentales. Me Hay parece varias más. excelente porque es cierto, efectivamente, que nosotros estamos como en una especie, y muchas veces lo noto, ¿no? En una carrera constante para conseguir algo. En el mejor de los casos lo consigues y es automáticamente es el deseo de otra cosa distinta, porque es verdad, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, en que muchas veces, hablando del concepto de felicidad, el proceso de alcanzar algo, cuando tú ves que estás avanzando y efectivamente estás dando pasos y tú percibes que esos pasos son los adecuados y que efectivamente te estás acercando, creo que es uno de los ingredientes de una vida positiva y feliz. El que tú tengas unos objetivos y camines hacia ellos y que percibas que estás efectivamente acercándote a ellos, ¿no? Pero en muchas ocasiones lo consigues y nos falta eso que estás diciendo, el cuidado y la gratitud, y rápidamente es como decir, bueno, necesito otro objetivo, quiero seguir creciendo y demás, y desdeñas un poco y dejas de cuidar e incluso infravaloras lo que has conseguido y es verdad que eso sería un punto también clave el mirar para atrás. A mí me ha pasado, por ejemplo, en varias ocasiones con las oposiciones o con tal, que es como una carrera tremenda, lo consigues y dices, bueno, bien, estás 2 días feliz y luego yo tengo la suerte de que mi profesión me encanta. Pero yo he visto compañeros que opositaban a otras cosas distintas y demás y era una ansia y están 2 años centrados y esos 2 años centrados te puedo asegurar que aunque sea muy duro, tú les veías y estaban, ¿sabes?, activos y positivos y felices, aunque sea duro prepararlo. Y luego consiguen su oposición, pero efectivamente lo que había detrás era simplemente que querían una estabilidad económica y la profesión en absoluto les llena, como puede ser, imagínate, una persona que está. Entonces, consiguen su meta y después, bueno, pues la profesión que han conseguido no les llena, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que comentas, ¿no? El mirar para atrás y ser grato con los logros de uno y muy interesante. No sé si quieres comentar algo más respecto a esto. Sí, sí, que me parece que tienes mucha razón. Es algo que yo he pasado por alto, pero lo que nos hace felices realmente no es conseguir que esas dos piezas, que son la realidad y nuestras expectativas, coincidan, sino que es el proceso, es el acercar poquito a poco esas dos piezas. Y aquí hay algo que yo lo veo mucho en el mundo del desarrollo personal, de la autoayuda, pero más con un tinte así como oriental, que es como que nos intentan hacer creer que la felicidad se encuentra en la disolución de los deseos, en que dejemos de desear. Pero no, realmente desear es la condición de posibilidad de que tú experimentes felicidad. Lo que tenemos que hacer es cambiar el foco. Si un objetivo no es nada más que un pretexto para llevar a cabo ese proceso, es el proceso lo que nos va a hacer experimentar felicidad. Y es bueno que cuando lleguemos a un objetivo, pues se plantee el siguiente, porque es una nueva oportunidad como para caminar a un siguiente paso. El problema, lo que le pasa a ese profesor que se ha sacado las oposiciones, es que una vez que tiene las oposiciones cree que ha llegado a la meta. Y ya Exacto, está, exacto. ya no tiene en el horizonte ningún tipo de objetivo y ya no es feliz. Pero si se planteara otro tipo de objetivo, como decir, vale, en estos 5 años, no sé, quiero conseguir esto con los niños. Este va a ser mi objetivo, ayudarles, no sé, a desarrollar buenas creencias, a hacer que tengan mejor, yo qué sé, lo que sea. Pues hay que plantearse objetivos continuamente. Es así, Esa es también así. podría ser otra, otra virtud de esas. Desde luego que sí.
pero siempre, efectivamente, sin olvidarnos de... Porque a veces se habla de la gratitud y uno dice, bueno, gratitud, ¿qué es? Es dar gracias. ¿A quién le toca dar las gracias? ¿Cómo? Y a veces la gratitud creo que es fundamental aprender a darse las gracias a uno mismo por lo que ha conseguido y por lo que ha hecho. Y hasta cierto punto podemos decir que ser compasivos con uno mismo, ¿no? Porque bajo ciertas premisas siempre lo hacemos lo mejor que podemos. Mirar para atrás y castigarse uno, pues bueno, tampoco... hay que ser severo, pero tampoco nos lleva a gran puerto. Respecto a esto que has dicho, vamos, me ha encantado y yo creo que puede ayudar a muchísimas personas y bueno, pues es el objetivo de esto. Respecto a la parte de entrenamiento, Karim, yo te veo los vídeos y me encanta porque es que para mí ver un reel tuyo o ver un post tuyo es como estar como 4 o 5 minutos pensando por qué está haciendo lo que está haciendo. Y no me suele pasar con ningún otro, no sé si llamarlo del mundo del deporte o yo veo a alguien haciendo un ejercicio y me imagino con bastante certeza para qué está haciendo ese ejercicio, ¿no? Pero yo te veo a ti o a tus clientes trabajando y aparte que me llama mucho la atención la estética y la forma de hacer las cosas, me imagino, me pregunto, joder, ¿esto a dónde lleva, no? Entonces, tienes una forma, yo invito a todos los que vean este vídeo a entrar en tu canal y ver cómo trabajas y me gustaría mucho que me explicaras un poco, a ver, es que me imagino que no podrás hacerlo porque dependerá de cada cliente, ¿no? Pero a rasgos generales, para ti, un cuerpo humano, ¿qué cualidades debe mantener a lo largo de los años? Entonces, a ti te viene un cliente, me imagino que si viene con un dolor específico o quiere mejorar la carrera o quiere mejorar tal, pues tú irás a lo que crees que es lo mejor para conseguir ese objetivo, ¿no? Pero independientemente del cliente particular, un ser humano, una estructura humana, ¿qué debe mantener o qué debe promover a lo largo de los años para mantener cierta calidad de movimiento y de vida? Vale. No sé si es una pregunta muy amplia o... Sí, es amplia, pero creo que podemos abarcarla. Vale, mira, ligándolo con esto, aquí has dicho algo muy interesante, que es el tema de preguntarse el por qué. Y ahí está realmente la clave. Porque cuando tú ves, por ejemplo, un ejercicio del mundo del entrenamiento de fuerza convencional, el por qué está muy definido. El objetivo de las metodologías del entrenamiento de fuerza es, en el 99% de los casos, acondicionar un músculo o un grupo de músculos determinados. Ese es el objetivo principal. Sí, yo qué sé, a lo mejor puedes entrenar un deporte de fuerza como hacer strongman o hacer powerlifting y entonces el objetivo pasa a ser mover cargas. Ese no es el objetivo de la metodología de entrenamiento que yo sigo. No es ni estimular ningún tipo de grupo muscular en concreto, ni tampoco levantar más peso. El objetivo es diferente y está ligado con lo que tú dices. Y es que cuando tú observas un cuerpo humano en movimiento, aprendes muchísimo. Yo creo, en mi opinión, sin desvalorar el trabajo de nadie, ni los estudios de nadie, ni nada así por el estilo, pero creo que la academia está bastante desconectada de la observación de la naturaleza, de cómo se comportan los cuerpos en el movimiento, cuando están vivos. Gran parte de las ideas que reinan en el entrenamiento de fuerza convencional, en las ciencias de la actividad física y el deporte, en mi opinión, están basadas en observaciones de cómo se comporta un cuerpo muerto sobre una mesa. Por ejemplo, las mismas definiciones que nosotros tenemos de los movimientos articulares están basadas en eso, en coger un esqueleto y moverle, por ejemplo, decimos esto es flexión plantar, esto es dorsiflexión, esto es inversión, esto es eversión. Y bien, todo eso nos lleva a ese paradigma del aislamiento. Sabemos que, yo qué sé, que el músculo que se encarga de hacer la flexión plantar es el gastrocnemio, por ejemplo. Son las cabezas del gastrocnemio. Y entonces, pues trabajamos ese músculo haciendo flexión plantar. Y la tendencia normal del entrenamiento de fuerza es hacer esto por cada grupo muscular, digamos. ¿Qué ocurre? Que cuando tú observas a un cuerpo moverse,
en un escenario real. Y con un escenario real quiero decir, pues desde caminar hasta correr, hasta agacharse a coger algo en el suelo. Con el escenario real me refiero a algo que ocurre fuera de una sala de entrenamiento, una sala de La vida levantamiento. cotidiana, quieres decir. Sí, la vida cotidiana o tu escenario deportivo o, para mí aún más importante, la clase de vida que tendríamos en un entorno natural. Porque eso ahora entraremos a hablar, porque para mí es muy, muy importante. Entonces, cuando tú observas, por ejemplo, a un cuerpo caminar o correr, que es nuestra función primaria, nuestro organismo está diseñado para caminar de forma contralateral y recíproca y bípeda. O sea, nuestra estructura, todos nuestros músculos están hechos para esa función. ¿Sí? No nos movemos para estimular nuestros músculos como hacemos en las salas de entrenamiento normalmente. Nuestros músculos están allá porque nos permiten relacionarnos con el entorno y la forma básica de relación con el entorno es el desplazamiento. Y nosotros nos desplazamos por el entorno caminando y corriendo. De hecho, si tú miras anatómicamente nuestra estructura y ves las conexiones faciales que existen entre los músculos, verás que parece que todo está cableado para que nosotros corramos y caminemos. Entonces, para mí el objetivo del entrenamiento no es estimular nuestra masa muscular, que eso está bien porque tiene muchas ventajas a nivel metabólico, creo que es un buen objetivo. Tampoco es levantar más carga en el gimnasio, a no ser que seas un powerlifter o que seas un strongman o algo así, porque entonces está muy bien, ¿sabes? Es tu deporte, es tu estilo de vida y te gusta. Pero para mí el objetivo real es conseguir que nos movamos de una forma más eficiente y más longeva en escenarios reales. Que caminemos de una forma más segura, que corramos de una forma más segura y también más eficiente, más rápida, que seamos capaces, pues eso, de relacionarnos mejor con el entorno. Y ese es el objetivo principal, construir una estructura que sea capaz de moverse de una forma resiliente. Eso es lo que realmente yo creo que desea en su fuero interno la mayoría de los seres humanos. Yo quiero llegar a los 80, a los 90 años pudiendo jugar con mis nietos. Y eso es algo que si observamos a las tribus de cazadores-recolectores, vemos que se da muy a menudo. Sí, muchos de ellos no llegan a la vejez, porque el entorno natural es bastante más peligroso que el nuestro. Mueren por enfermedades, por infecciones, por accidentes, pero los que llegan a la vejez se mantienen activos hasta prácticamente el final de sus días. Encontrarás a lo mejor una persona de 80 años que sigue yéndose a cazar con los jóvenes, que recolecta, que es activo en la tribu. Y eso en nuestra civilización no pasa. La mayoría de personas, cuando llegan a los 80 años, son prácticamente ya, no sé, no pueden moverse bien. Necesitan Yo ayuda. tengo familiares, empezando por mi padre, de esa edad y efectivamente, y además yo creo que es una cuestión que es muy importante, ¿no? Porque creo que nosotros no vamos a vivir 80 años, nosotros vamos a vivir más. Muy Y, probablemente. y el cuidar, a ver, puede pasar cualquier cosa y vivimos en la incertidumbre absoluta, ¿no? Pero que si las condiciones se dan, vamos a vivir 10, 15 años más de lo que normalmente vivimos, ¿no? Se está viviendo actualmente. Y la calidad de vida, yo creo que es una cosa que yo lo hablo a veces en los vídeos a la gente joven. Yo, iba a decir por culpa, a raíz de las artes marciales y mis prácticas, tengo varias lesiones por el cuerpo y el darme cuenta con los 45 que voy a cumplir ahora que hay ciertas cuestiones que yo he estado haciendo, que es verdad que he disfrutado y es verdad que han formado mi persona, pero que voy a arrastrar, en el mejor de los casos, los voy a poder ir solventando poco a poco o manteniendo, pero arreglar del todo, en mi caso particular, lo descarto actualmente. Entonces, el tomar conciencia de que nuestra maquinaria tiene una capacidad de regeneración limitada y que el cuidado de ella es algo fundamental y que promover igual que llevas el coche a revisar, deberíamos llevar el coche a revisar al taller oficial en vez de a cualquier sitio y a los 30.000 kilómetros y no a los 120.000. O sea, ese mismo cuidado a veces se nos escapa. Y lo peor de todo, yo creo, Karim, que estarás de acuerdo conmigo, es que no hay una cultura o no nos han enseñado en las aulas, tu pareja o yo que estoy muy metido tal,
es el cambio que queremos promover, ¿no? El enseñar al ser humano desde bien pequeño, porque es cuando se plantan las semillas que son fuertes, de que el cuerpo es algo que hay que cuidar y no vale todo. Y no es una cuestión de decir, bueno, si eres un atleta de élite y esa es tu profesión, es como quien es bombero, es policía o es militar, que, bueno, pues efectivamente desgasta su cuerpo, pero porque es su trabajo y es su decisión. Pero el promedio no tiene cultura de que tiene que cuidar su cuerpo. De hecho, ha depositado su salud en el médico, en la farmacéutica, en la no sé qué. Yo, en cuanto me duele algo, yo no sé nada de mi cuerpo, deposito mi salud en alguien ajeno a mí. Cuando creo que el cambio es importantísimo. Decir, no, mira, para empezar, el primer responsable de tu salud y el primero que tiene que intervenir y el primero que se tiene que conocer, eres tú mismo, a ti mismo. Yo ahora mismo, después del conocimiento que puedo haber desarrollado por las lesiones, por un montón de cosas, bueno, pues cuando me duele algo, puedo casi con cierta certeza decir de dónde viene esa molestia, por qué se me ha producido, qué es lo que tengo que dejar de hacer durante un tiempo, o qué es, ¿sabes? Cuando me duele algo, cuando estoy haciendo un ejercicio y tengo cierta molestia, pero lo traslado a personas de mi entorno a las que intento ayudar un poquito a mejorar y veo que la desconexión con el cuerpo es tremenda. Entonces, esto que estás comentando, creo que es muy importante empezar a concienciar desde tempranas edades de la responsabilidad que tenemos nosotros con como primeros actores con nuestro cuerpo. Totalmente, sí, sí. Lo pienso exactamente igual que tú. Y esto de que comentas de que con los años, jugar con los nietos y todo esto, es que vamos a vivir más años. Si nos dejan las élites y nuestros gobernantes vivir, vamos a vivir más años y desde luego el tomar conciencia de limitaciones. Y a mí creo que me ha influido mucho ver a mi padre. Mi padre sufre una enfermedad de la piel que le afecta a las articulaciones, entonces no es directamente culpa suya porque, por ejemplo, el hombre se ha intentado cuidar, pero bueno, habría que valorar hasta qué punto, ¿no? No es responsabilidad suya. Pero verle a diario el sufrimiento que puede conllevar el levantarse y sentarse en el sofá simplemente o lo que se tiene que tomar para poder dormir y todo esto, y lleva 15, 20 años así, tiene 80 ahora y esto es como tenerlo ahí en vivo y decir, yo no quiero pasar por esto, que luego a lo mejor te cuidas, tienes un accidente y nunca se sabe, ¿no? Pero al menos poner los medios y estar satisfecho contigo mismo de que lo estás intentando hacer lo mejor posible como responsabilidad del tesoro que te han dado, que es tu cuerpo, y también para con tus seres queridos, porque nadie quiere ser una carga para los demás. Eso es muy importante. Sí, sí. Así que en ese aspecto, y entonces, cualidades, y lo que acabas de comentar me parece también súper interesante, ¿no? En nuestro medio natural, ¿qué cualidades tiene el cuerpo humano, cómo funciona? Yo he sido siempre de ciudad y desde hace 2, 3 años estoy viviendo en un entorno rural y con mi pareja vamos mucho al monte y demás. Y el caminar por el monte me ha abierto la conciencia de cómo debería de haber sido durante cientos de miles de años la forma de desplazarse, de usar las manos, cómo trepaban, cómo hemos hecho todo eso y cómo en un entorno civilizado de ciudad hemos dejado como mucho, bajamos y subimos escaleras, pero es que las escaleras tampoco estaban en la naturaleza. No había las distancias exactamente iguales, no había donde agarrarse, ¿sabes? Entonces, me parece súper interesante este trabajo que estás comentando. ¿Los ejercicios los diseñas tú? ¿Los has ido desarrollando tú? ¿Cómo es? No sé si tienes tu método tiene un nombre o todavía no lo tiene o no quieres darle un nombre. Háblame un poquito, por favor, de esta cuestión. Vale, yo llevo mucho tiempo investigando sobre este tema. Y aquí has hablado antes de algo interesante, que me parece que lo podemos ligar mucho con esto. Y es que, claro, tenemos que enseñar a los niños la importancia que tiene cuidar de su cuerpo. Pero el problema es que cuando tú eres un niño pequeño, tu cuerpo funciona genial. No tienes ninguna necesidad de hacerlo. Si yo hoy en día estoy aquí y estoy interesado por este tema, sobre cómo conseguir la longevidad, sobre cómo reducir molestias, sobre cómo hacer mi aparato locomotor más resiliente, más efectivo, es porque yo, cuando tenía 14, 15, 16 años, tenía dolores articulares. Yo, como te he dicho, comencé a hacer parkour cuando tenía 14 años. Y cuando entrenaba, comencé a desarrollar ciertos dolores en las rodillas. Y yo no entendía muy bien lo que me pasaba. Decía, vale, yo entreno con este grupo de chicos
que se cuidan mucho menos que yo, que hacen cosas con más impacto que yo, que no cuidan tanto el lado físico, que probablemente no tengan mejor técnica que yo, pero a ellos no les duelen las articulaciones. ¿Qué está pasando? Entonces, investigando sobre el tema, di con el concepto de biomecánica. No con el concepto de la biomecánica como se entiende tradicionalmente, como un sistema de palancas y demás, sino con el concepto de biomecánica, con cómo utilizamos nuestro cuerpo, digamos, a nivel geométrico para producir fuerza, digamos, ¿vale? Entonces, me di cuenta de que existen diferencias entre las personas que se mueven bien y que no desarrollan dolores y las personas que se mueven mal y que desarrollan dolores. No en la mayoría, no en todos los casos, pero sí que hay ciertas cosas que nos hacen tendencia a lesionarnos o a degenerar nuestras articulaciones y en consecuencia, si todo se da como se tiene que dar, a desarrollar dolor. Porque esto es muy importante. Daño en los tejidos no implica necesariamente dolor. Hay muchas personas que tienen hernias discales graves o que tienen una artrosis muy desarrollada en una articulación y no tienen dolor, porque el dolor es más una cuestión de cómo nuestro cerebro interpreta las amenazas. Pero no es, en mi opinión, si yo tengo artrosis en la rodilla, es bueno que mi cerebro me dé señales de que esa rodilla no está bien, porque es el lenguaje que tiene la naturaleza para decirme, aquí hay un problema, hay que hacer algo. Bueno, entonces continúo. Yo comencé a investigar, a estudiar sobre muchas metodologías, sobre muchos conceptos diferentes, y primero di con un sistema que no sé si lo conocerás, que se llama Functional Patterns, patrones Sí, funcionales, ¿no? de hace poco, lo conozco de hace poco, pero sí. Y ellos hablan mucho sobre eso, sobre el tema de cómo mejorar la biomecánica humana para conseguir que las personas se muevan de una forma más eficiente. Continué investigando, yo soy una persona muy ecléptica, que me gusta quedarme con lo que creo que es mejor de cada cosa, y hace poco, nada, hace un año y medio o así, di con una gente que se llaman Goata, que soy muy malo con el inglés, pero Goata viene a significar Great of All Time Actions o Athletes, ¿vale? Y básicamente es un sistema que está basado en la observación de cómo se comporta un cuerpo humano en el movimiento. Y ellos hacen mucho hincapié en, sobre todo en 4 grupos diferentes de población. En primer lugar, en los niños, en esos niños que no están viciados por nuestros hábitos culturales, que todavía no han sido influenciados por los consejos no sé, de los médicos, de los entrenadores y demás, y que se mueven como les nace moverse a nivel instintivo. También en observar a los atletas de élite que se mueven bien, que tienen un buen rendimiento en su deporte, que tienen pocas lesiones y que llegan a trabajar en el alto nivel durante muchos años. Ese también es un grupo de población que estudian. Luego también están las personas mayores que llegan a los 80, 90, 100 años y siguen corriendo. Hay bastantes casos de personas que tienen 90 años y siguen corriendo. Hay algún caso incluso de personas que tienen 100 años y continúan corriendo. Ostras, esto para nosotros es como muy, muy loco. Pues bien, podemos aprender mucho de esos grupos de población. Y el último grupo de población que estudian es el de los cazadores-recolectores. De esas pocas tribus que quedan en el mundo que aún siguen teniendo un estilo de vida prácticamente igual al que teníamos hace 50.000 años. Entonces, estudiando estos grupos de población que tienen pocas lesiones, que se mueven bien, que son activos, pues nos damos cuenta de que hay una serie de características biomecánicas que todos ellos comparten o que son muy comunes entre ellos. Y el sistema básicamente se trata de eso, de conseguir introducir dentro del programa de nuestro sistema nervioso y dentro de nuestros músculos, de nuestra fascia, este patrón. Se trata de recrearlo. Y ese es el objetivo de los ejercicios. Yo, a mí siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? Pero yo, a raíz de las artes marciales que han sido mi vida, el movimiento siempre me ha llamado muchísimo la atención y estuve un tiempo estudiando Alexander, otro tiempo estudiando Feldenkrais. Y yo siempre he sido de la opinión de que cuando al cuerpo le das patrones de movimiento adecuados, aunque sean pequeñas dosis, es como que el cuerpo después va a ir generando la decisión de cómo moverse. Es decir, no, el que quiere
la espalda recta, tienes que andar así, te tienes que forzar a ti mismo y esto va a generar... Mira, mi hija mayor va a cumplir 10 años y ya está conmigo ahora esta primera quincena y está empezando a desarrollarse. Y yo no sé si consciente o inconscientemente está echando corbando. Cuando ella siempre ha tenido una estructura física, su tío, que creo que comparte edad contigo, fue un grandísimo, no sé si sigue practicando o no parkour, pues igual, fue de los primeros, vosotros debéis de haber sido los primeros en España porque también empezó con 13, 14 años y tiene una estructura muy parecida a su tío y tiene una espalda muy bien hecha y muy bien colocada y estoy empezando a observar que lo está perdiendo y yo no sé si es por el tema de que se está desarrollando o por qué, ¿no? Pero ¿cuál es tu creencia sobre cómo se puede modificar la estructura de una persona? Ya no te estoy hablando de 10 años, ¿no? Sino de 35 o 40 años que tiene dolores, que tiene molestias, recurre al fisioterapeuta, que para mí es completamente legítimo, pero creo que no es la solución porque acabas dependiendo del fisioterapeuta y se convierte en una dependencia. Al fisio a que me quite el dolor y luego ¿qué ocurre? Entonces, al final, ¿cómo se enfoca eso? Es decir, ¿cómo se puede un cuerpo no de 10 años, sino de 40 años, por ejemplo, se le puede reeducar? O sea, ¿se le pueden quitar esos dolores si no hay una lesión realmente ósea, una deformación o un desgaste brutal? ¿Cómo se enfoca eso? Mira, aquí he tenido mucha suerte de haber estudiado el tema de los hábitos, porque los hábitos y los patrones motores, la forma en cómo se adquieren es muy común, porque el movimiento y los hábitos, digamos que se almacenan en una parte de nuestro cerebro que es la misma, que es la zona del putamen, que se le llama. Ahí es donde se gestiona el movimiento, donde se gestiona la conducta habitual y demás. Entonces, el principio básico para generar un hábito es la repetición. Y exactamente lo mismo, el principio básico para generar un patrón de movimiento es la repetición. Lo que la mayoría de personas que se dedican, por ejemplo, al mundo del entrenamiento no se dan cuenta es que nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, es tremendamente maleable. O sea, constantemente estamos modificando o adaptando nuestra forma de movernos y de lidiar con la gravedad y con los estímulos del entorno en función de estos estímulos del entorno. Tú me has dicho que tu hija ahora mismo pues está haciendo como, supongo que se está desarrollando, ¿no? Ya está pasando a ser más mujer y estás viendo cómo se comienza a encorvar y demás. Eso realmente no es un problema de tu hija, no es un problema que solo le ocurra a ella, eso le ocurre a prácticamente a todos los niños y a todas las niñas. El problema es nuestro entorno, es nuestro estilo de vida. ¿Sí? ¿Por qué cuando miras a una tribu de cazadores-recolectores ves a 10 tíos, los ves cómo se posicionan y tienen la columna descomprimida a más no poder? Y no tienen apenas dolores de espalda ni nada por el estilo, porque su estilo de vida les conduce a tener esa columna descomprimida. Ellos no pasan, como tu hija, 6, 7 horas al día sentada en una silla delante de un pupitre. Es completamente normal que si tú te pasas 7 horas sentado en una silla, comiences a generar ese tipo de patrón postural, porque lo adaptativo en la silla no es estar erguido con la espalda recta descomprimiendo tu columna. Lo adaptativo a nivel energético es dejar que eso te venza. El problema es que ese vicio postural, que es adaptativo en la silla, digamos, cuando te mueves por el entorno no lo es, pero te lo llevas. Entonces, es más una cuestión de nuestro entorno, de nuestro estilo de vida, lo que está generando esos cambios, digamos, negativos en nuestra estructura. El calzado que utilizamos, el pasar mucho rato sentados en sillas. Ojo, no el sentarse, porque hay tribus de cazadores-recolectores que pasan tanto tiempo como nosotros sentados, pero no se sientan como nosotros. Ellos no se sientan en sillas, ellos se sientan en el suelo, en rocas, en múltiples posiciones, cambiando constantemente, piernas cruzadas, rodillas, sentadilla profunda. Y esa es la forma, digamos, en la que nuestro cuerpo evolutivamente está adaptado a descansar. Pues entonces, esta clase de estímulos, acompañada de los modelos que tenemos, porque si tu padre es un mal referente o tu madre de movimiento, nosotros tendemos a adaptar el patrón de movimiento de esa persona. Esto
Lo veo una y otra vez e invito a todas las personas que están viendo o escuchando esto que lo analicen. Tú ves caminar a una familia por la calle, yo siempre lo hago, ¿eh? Siempre que veo a padres con sus hijos, lo hago. Tú ves al hijo pequeño, al hijo mediano, al hijo grande y al padre y ves la forma en cómo caminan y es exactamente la misma. Si al padre se le abre un poco el pie izquierdo, al niño se le abre un poco el pie izquierdo. Esto pasa en la mayoría de los casos. Y es por eso, porque nosotros aprendemos a movernos de forma mimética, a través de nuestros referentes, ¿no? Es uno de los principales inputs que recibimos. Luego también, cuando nos ejercitamos, solemos ejercitarnos de formas que no respetan la manera en la que nuestro cuerpo se mueve en un entorno real o en una situación real. Yo qué sé, si llegas al gimnasio, ¿no? Y tu entrenador te dice que cuando hagas una zancada tu rodilla se tiene que mantener todo el rato recta y que no tiene que haber ningún tipo de movimiento en el plano frontal, ni rotaciones ni nada por el estilo, pues tú vas a pensar que eso es lo correcto. Y aparte del estar repitiendo una y otra vez ese ejercicio de forma lineal, que tiene un impacto en tu sistema nervioso, has cambiado tu forma de pensar sobre el movimiento. Entonces, cuando caminas o cuando corres, pues comienzas a correr de una forma más lineal. Y eso afecta a tu estructura. Y esa no es la forma en la que los cazadores-recolectores caminan o corren, o los deportistas de élite caminan o corren. Entonces, respondiendo a la pregunta anterior, ¿cuál es la clave principal para cambiar la estructura de una persona? Pues lo principal realmente no son los ejercicios. Los ejercicios son importantes, porque después de haber estado 30 o 40 años con unos patrones motores instalados en tu mente, pues hay que darle un estímulo fuerte al cuerpo. Pero ese entrenamiento, esos ejercicios correctivos, no sirven de nada si luego el 90% del tiempo seguimos con los mismos hábitos que teníamos antes. No sé, un hábito que recomiendo mucho a mis clientes es que pasen menos tiempo sentados en sillas. Yo ahora mismo estoy en un sofá y yo ahora mismo mi pelvis está en retroversión, está desplazada hacia adelante, tengo una curva cifótica muy pronunciada, pero es que este sofá me lleva a ello. Sentarme recto en este sofá es prácticamente imposible. Entonces, animo a las personas, en primer lugar, a que descansen más frecuentemente en el suelo. Eso es algo que también promueve mucho la gente de Goata, que también os animo mucho a que lo sigáis. Yo no estoy formado con ellos, no tengo su titulación ni nada por el estilo, pero sí que es verdad que he aprendido mucho de lo que ellos comparten. Y la idea principal que ellos comparten es que observes cómo se mueven las personas y que de ahí extraigas conclusiones. Yo leo estudios, me encanta leer literatura científica, me encanta aprender, pero cuando lees esos estudios y tienes además la observación, eres capaz de distinguir el grano de la paja, ¿sabes? Eres capaz de ver qué es lo real y qué no es lo real. Entonces, básicamente eso, si tú quieres cambiar, si tu hija, por ejemplo, tiene ese patrón cifótico muy pronunciado, tiene la cabeza adelantada, y tú revisas, por ejemplo, dónde está estudiando tu hija, a lo mejor te das cuenta de que si trabaja en un portátil, la mesa del portátil le coge baja y la pantalla le coge baja. ¿Qué pasa? Que si tú estás con la pantalla baja, lo normal cuando llevas una hora trabajando en el portátil es que vayas a esa posición. Un cambio que puede contribuir a que su estructura cambie es elevar la pantalla del ordenador. Si consigues que tu hija esté 2 horas al día con la pantalla del ordenador aquí, es más probable que para acceder a ella tenga que erguirse. Es un ejemplo muy... Nuevamente es cambiar el ambiente, ¿no? Que empezamos hablando de hacer cambios en el ambiente y para esta cuestión en particular también. Tema que a mí me apasiona, no nos queda mucho rato porque yo no quería que pasase esto de una hora y llevamos 58 minutos hablando, a mí se me ha pasado volando. Es un placer escucharte. Solamente unas pinceladas así sobre un tema que a mí me apasiona y cómo se alimenta Karim. ¿Cómo me alimento yo? Bueno, Porque me yo... imagino, a lo mejor estoy metiendo la pata, ¿no? Pero al menos quizás sea un sesgo mío, creo que por lo que te he visto, he oído, es parte fundamental también de nuestra biología, es decir, que no podemos, y creo que compartimos los dos la misma idea de que no es una cosa banal y que es una cosa a la que hay que prestarle la misma cantidad de atención que al ejercicio físico o a los hábitos y que de alguna manera estoy convencido que la ciencia irá demostrando que en función de cómo uno se alimenta, uno funciona y uno piensa.
Es decir, que el alimento al final nos forma nuestra biología y nuestra biología es de donde nace nuestra conciencia y nuestro pensamiento. Entonces, bueno, cuéntame así a grosso modo, si quieres, y no es algo muy personal, cómo te alimentas. En primer lugar, decir que sí, la alimentación es muy importante. Y como tú dices, o sea, no hace falta que la ciencia lo demuestre, ya lo sabemos. Hoy sabemos que los alimentos que consumimos influyen en nuestra microbiota y que nuestra microbiota tiene un impacto muy grande en la estructura de nuestro cerebro. Eso lo sabemos. Hay ciertos alimentos que nos predisponen a estar más ansiosos, hay ciertos alimentos que nos predisponen a, yo que sé, a generar más dopamina. Esto ya lo sabemos. Entonces, sí, tiene un papel muy importante. Lo que pasa es que en el mundo de la salud lo que suelo ver es que se sobreestima demasiado el papel de la alimentación. Es importante, es importantísimo, pero hay otras patas que son igual de importantes y que no tenemos en cuenta. Una de ellas es el ejercicio, que cada vez pues, lo tenemos más en cuenta, pero hay otra muy importante también y es la exposición a la radiación electromagnética. Esto suena así muy, muy loco, pero nosotros vivimos en un mundo que está rodeado de ondas electromagnéticas. Una onda electromagnética va desde, no sé, desde la onda que emite una radio, que es de radiofrecuencia y que puede llegar a medir kilómetros, hasta la onda de los rayos gamma que mide lo que mide un átomo. Y nosotros estamos rodeados de esto. La luz visible es una onda electromagnética también, pero que nuestros ojos pueden captar. Pues bien, nosotros estamos optimizados para vivir bajo una fuente de radiación electromagnética que es el Sol. El Sol emite una serie de radiaciones que son necesarias para que nuestra biología funcione de una forma correcta. Y esto es algo que la mayoría de personas no tienen en cuenta. O sea, tú puedes comer muy bien y puedes ejercitarte muy bien, pero si no te estás exponiendo de una forma adecuada al sol, en función de tu fototipo, de dónde te encuentres y demás características, no vas a tener una salud óptima. Te encuentras 24/7 encerrado en una especie de cubículo bajo la luz artificial, que es un espectro de onda para el que no estamos optimizados y que ya sabemos que interfiere con nuestras funciones biológicas, que da problemas, sobre todo cuando nos exponemos a ella por la noche. Estás también con la señal del Wi-Fi, estás también con el 5G, con el 4G, con las ondas que emiten los dispositivos electrónicos. Todo eso tiene un impacto también en nuestra biología y pienso que también hay que cuidarlo, ¿vale? Pasando a esto, ¿cómo me alimento yo? Pues yo cuando comencé en el mundo de la alimentación a interesarme por ella, he hecho muchos tipos diferentes de alimentación. Comencé interesándome por el tema del vegetarianismo, del veganismo y demás. Luego mi salud comenzó a empeorar. No comenzó a empeorar por ser vegano o por ser vegetariano, sino porque hice mal las cosas, me obsesioné demasiado con el tema de la alimentación y hice cosas que no tenía que hacer. Y luego pasé a una dieta paleolítica. Y es muy parecida a la idea que estábamos comentando antes. Al final, evolutivamente, nosotros hemos estado en contacto con una serie de alimentos durante gran parte de nuestra historia. El ser humano es un ser omnívoro que ha comido carne, pescado, huevos, algunos insectos, frutas, vegetales que he ido encontrando por el entorno. Es cierto que nuestra carne, nuestro pescado, nuestras frutas y nuestros vegetales no son exactamente igual a aquellas, pero es lo más parecido que tenemos y también ha habido un proceso, 10.000 años de agricultura también han tenido un impacto en nuestra biología, en nuestra genética. Hay personas que están más adaptadas a los lácteos y a los cereales que otras, por ejemplo, y que no resultan un problema grave para él. Pues bueno, la base de mi alimentación se basa en eso, en dar prioridad a este tipo de alimentos, sin seguir ningún tipo de partición de macronutrientes así especial. No soy ni keto, ni carbo lover, ni nada por el estilo. Yo como comidas ricas en carbohidratos, ricas en grasa, ricas en proteína, sin ningún tipo de problema. Luego, a veces sí, puedo el fin de semana, sobre todo cuando estoy con mi chica, pues sí, alguna vez me como unas galletas, me como un helado, como de eso, sin ningún tipo de ¿Tienes problema. algún patrón de alimentación intermitente? Patrón de alimentación. Si hago cosas de forma estacionaria, ¿quieres decir? O... De forma estacionaria y lo que llaman ahora ayuno intermitente, es decir, periodos de inanición o... Sí, hace tiempo, hace un par de años o así, yo hacía ayuno a diario. Y había un día a la semana que a lo mejor me hacía 2 días de ayuno o así.
Lo que pasa que los efectos en mi salud no estaban siendo positivos. Yo tengo una vida bastante activa, mis niveles de estrés a veces son altos y a mí no me sienta bien hacer ayuno de forma prolongada. Aquí yo animo a las personas a que hagan lo mismo, a que investiguen qué es lo mejor que te sienta a ti, qué es lo que más se adapta a tu estilo de vida. Y en función de eso, tomar una decisión. De vez en cuando, pues a lo mejor hago un ayuno de 18 horas o así, pero no suelo hacer ayunos prolongados. A mí es lo que mejor me funciona. De manera sistemática, entiendo, entiendo. Pues muy bien, Karim, o sea, estoy encantadísimo y ya te digo que es que la muestra es que estaría otra hora hablando contigo, no te quiero robar más tiempo. Igualmente. Me gustaría muchísimo dentro de un tiempo tener otra charla. Sinceramente he aprendido un montón y es una maravilla escucharte y seguirte e invito a todas las personas que tengan al menos curiosidad después de esta charla, seguro que serán muchos de los que lo oigan que entrarán a ver al menos lo que compartes y les invito a que lo hagan porque seguro que les trae muchísimo beneficio y nuevamente te agradezco tu tiempo. Anima, muchas gracias a ti, de verdad. Para mí he pasado un muy buen rato charlando contigo. Veo, sobre todo, consumo bastante tus historias y demás. Y de verdad que me gusta mucho estar en contacto con personas que piensan, ¿sabes? Con personas joder, tú que tienes 40 Voy a hacer 45 en un mes, sí. 45 años. Pues una persona de 45 años que se haga preguntas constantemente, que tenga ansias de aprender cosas nuevas y demás, eso es maravilloso. Yo de mayor quiero ser así. Y hasta así que te doy muchísimas gracias. Te voy a confesar que hice un año de filosofía, pero lo dejé. Qué bueno. Empecé con... Mira, yo, y con esto termino, la primera carrera, porque la gente me pregunta, es que no tengo claro lo que quiero hacer. Digo, yo cambié de carrera 3 veces. Yo la primera, siempre he tenido mucha idea de ayudar, ¿no? No sé, nació en mí así y bueno, entonces empecé estudiando educación social, lo dejé. Me pasé a filosofía porque pensé que aprendiendo a pensar podría ayudarme a mí y ayudar a los demás y lo dejé. Y no sé qué me llevó a estudiar magisterio, a estudiar lo que era la educación primaria y me gustó, pero la vocación apareció cuando empecé a hacer las prácticas y estuve en el aula con los niños y por un lado me pareció un campo de estudio, o sea, el ver a los niños es entender a los seres humanos, o sea, porque es que los niños están como vírgenes hasta en muchos aspectos y es maravilloso observarlos. O sea, todos los filósofos, Karim, deberíais de pasar por las aulas y cuanto más pequeños casi mejor. ¿Me entiendes? Porque de verdad que es que descubres rasgos que después vas viendo como es increíble. Entonces, ahí encontré mi vocación y por ahora estoy aquí. No sé a dónde me llevarán los años y demás, porque lo que sí que tengo claro, he trabajado en cosas muy desagradables, y lo que tengo claro es que el día que vaya a trabajar con una sensación negativa, por mucho que tenga mi puesto de trabajo y sea funcionario y lo que sea, no va a poder pesar eso más. Entonces, bueno, me parece que ese año de filosofía y luego todas las lecturas que he hecho, el preguntar, que por un lado es una bendición, por otro lado también es una tortura, porque efectivamente las respuestas a veces se escurren y a veces no llegan, ¿no? Pero que es la clave del ser humano, preguntarse, yo creo que es nuestro rasgo definitorio como seres que estamos aquí contemplando el universo, maravillándonos y diciendo qué coño hacemos aquí, quiénes somos y de dónde venimos, a dónde vamos y por qué yo soy así, o por qué yo me ha tocado esto, o por qué. Y el que no se pregunta, yo creo que lo único que está haciendo es aplazar las preguntas, porque al final las preguntas surgen. Lo que pasa es que muchas veces no se enuncian en alto, pero yo veo mucho a los abuelillos, ese ensimismamiento que tienen, ese silencio que tienen. Yo creo que son constantes preguntas que están ahí en silencio y que no se han respondido durante la vida. Pues un placer enorme, muchísimas gracias. Y de Igualmente. verdad que me encantaría en un tiempo volver a encontrarnos y charlar otro rato. Cuando tú quieras, será un placer. Gracias, Karim. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, Nos vemos pronto.